El sonido fue tan común que nadie le prestó atención al principio. Mensaje de voz reenviado en el grupo de WhatsApp de la familia. Ana estaba lavando los platos cuando vio la notificación. Nuevo audio en familia Gómez. Pensó que sería algún chiste de su cuñado o la voz de su suegra rezando. Pero al darle play, reconoció enseguida esa voz. La de Marcos, su esposo. Solo que no era el Marcos que dirigía alabanzas en la iglesia, ni el padre amoroso que oraba en la mesa. Era otra versión. Una que ella no conocía. Mira, Carla. Ya le dije a Ana que el retiro ese espiritual se oía claro. Ella se lo cree todo. Mientras ore y yo levante las manos el domingo, no sospecha nada. El fin de semana es nuestro, ¿sí? Amor, estoy cansado de fingir. Silencio. El plato se le resbaló de las manos. En segundos, sus hijos, su suegra, su cuñado, todos habían escuchado el mismo audio. Ese mensaje reenviado por error fue la forma que Dios escogió para desenmascarar un pecado que llevaba años escondido. A los ojos de casi todos, la familia de Marcos y Ana era de revista cristiana. Marcos tenía 45 años. Sonrisa fácil. Biblia siempre a la mano y una guitarra colgada al hombro los domingos. Era el líder de alabanza de la iglesia desde hacía más de 10 años. Sabía qué canciones levantar, cuándo decir «Gloria a Dios» y cuándo quedarse en silencio. En las fotos del Facebook de la iglesia, siempre aparecía al frente. Ojos cerrados, manos levantadas, rostro de devoción. Ana, de 42, era la hermana de oración. Organizaba cadenas, visitaba enfermos, escuchaba a mujeres que llegaban destruidas. Tenía una forma dulce de hablar que hacía que muchos se desahogaran con ella. En casa, cuidaba los detalles. Comida caliente, casa limpia, una frase bíblica en la nevera. Era de las que ponía la alarma 20 minutos antes, solo para leer un salmo antes de empezar el día. Tenían 2 hijos, Lucas, de 18, que recién había empezado la universidad, luchando entre su fe y las tentaciones de sus compañeros, y Sofía, de 14, adolescente sensible, con una voz preciosa que a veces cantaba junto a su papá en la iglesia. Los domingos por la mañana eran casi un ritual. Ana despertaba a los chicos, preparaba panqueques, ponía música cristiana. Marcos practicaba un rato con la guitarra, revisaba la agenda del culto, se revisaba la barba frente al espejo. Somos los primeros que debemos dar ejemplo, decía él, ajustándose la camisa. Si nosotros nos aflojamos, ¿qué queda para los demás? Ana asentía, con cierto orgullo sano. Gracias, Señor, oraba, porque nos has dado un hogar para servirte. Pero había grietas que solo se veían entre semana. Marcos, con la excusa de su trabajo en una empresa de logística, había empezado a llegar cada vez más tarde. Reuniones, viajes cortos, cenas con clientes. Es la temporada, explicaba. Después afloja. Regresaba cansado, con olor a humo de cigarrillo ajeno y a perfume que no era el de Ana. Ella notaba detalles, una camisa con brillo de maquillaje en el cuello, un cambio de contraseña en el celular, un modo avión demasiado frecuente. La primera vez que lo notó, el corazón le dio un vuelco, pero lo apagó rápido con un versículo. El amor todo lo cree, todo lo espera, se recordó. No voy a ser una mujer desconfiada. Además, Marcos sabía hablar. Cuando ella intentaba tocar el tema, él se mostraba ofendido. ¿Desconfías de mí?, decía. Ana, por favor, después de tantos años sirviendo juntos, ¿en serio crees que sería capaz de...? Y la frase quedaba flotando en el aire. De eso nunca se terminaba de nombrar. La realidad era que Marcos llevaba tiempo batallando con algo que no confesaba a nadie. Sus ojos y su corazón se iban fácilmente detrás de otras mujeres.
Empezó con miradas en la oficina, luego con mensajes inocentes, cumplidos, bromas, hasta que apareció Carla. Carla tenía 32 años, soltera, compañera del área de ventas. Era todo lo que Marcos sentía que había perdido. Espontánea, siempre arreglada, sin hijos que atender, sin preocupaciones de presupuestos familiares. Al principio eran mensajes de trabajo, luego chistes, luego confidencias. Tu esposa debe ser una santa, le comentó ella un día. Con todo lo que trabajas, seguro nunca te reclama nada. Marcos se rió, medio incómodo. Es buena mujer, respondió. Pero a veces, siento que no me ve. Solo ve al líder de alabanza, al esposo correcto, no al hombre. Esa frase fue como darle llave a la tentación. Carla supo por dónde entrar. Marcos supo que estaba cruzando una línea y decidió ignorarlo. Durante meses, su doble vida fue creciendo a la sombra de sus actividades espirituales. Bajo el pretexto de viajes de capacitación, aprovechaba para ver a Carla en otra ciudad. No vivían juntos, ni habían armado otra familia en forma, pero lo que pasaba en esos hoteles de paso traspasaba cualquier límite de fidelidad. Al terminar cada escapada, la culpa lo machacaba. Señor, perdóname. Oraba en el cuarto del hotel, mirando al techo. Esta es la última vez. En serio. Volvía a casa más cariñoso, más atento. Levantaba las manos todavía más alto en la iglesia. El ciclo parecía perfecto para el enemigo. Ana notaba los altibajos emocionales de Marcos, sus cambios de humor, su irritabilidad. Una noche, mientras doblaba ropa, se atrevió a decir: Marcos, ¿estás luchando con algo? No sé. Te siento raro. Él levantó la mirada del celular. Todos luchamos con algo. Ana dijo, evasivo. Pero tranquila. Son cosas entre Dios y yo. La frase le sonó espiritual. Y a la vez, muy lejos. Entre Dios y yo. ¿Y el uno solo del matrimonio? ¿Y el ya no son dos sino uno? Nadie se casa pensando en la palabra doble vida. Ana menos. En su mente, la infidelidad siempre era la historia de otra. Hasta el día del audio, el viernes en que todo estalló, parecía un día como tantos. Marcos había dicho que tenía una reunión importante al final de la tarde. Ana se quedó en casa, preparando material para la escuela. Los chicos estudiaban. Lucas en su cuarto, con audífonos. Sofía, en la mesa del comedor, con sus marcadores de colores. Marcos salió, lanzó un beso al aire. No me esperen muy tarde, dijo. Los amo. En el auto, estacionado a unas cuadras, el ambiente era otro. Marcos tomó el celular, abrió WhatsApp y buscó el chat con Carla. Carla, presionó el icono del micrófono. Mira, Carla, empezó, con voz baja. Ya salí de la casa. Ana piensa que voy a una reunión del trabajo. Pobre. Si supiera que la única reunión que quiero es contigo. Hizo una pausa. Miró por el espejo retrovisor. Ya todo está listo para mañana, siguió. Reservé el hotel. En la iglesia les dije que el sábado tengo taller de alabanza en otra ciudad. Lucas se rió. Dijo que vivo en la iglesia. Sofía me abrazó. ¡Ay! Soltó una risa nerviosa. No te miento. A veces me da cosa ver sus caras. Pero bueno, mientras ore el domingo y levante las manos, nadie sospecha nada. Tú ya sabes cómo es. Volvió a reír, esta vez con un tono que él mismo no se reconocería horas después. Estoy cansado de fingir, Carla confesó. Contigo puedo ser yo. Sin tanto aleluya. Sin tanta hermano. Eres mi escape. Soltó el botón de grabar.
releyó el mensaje. Dudó un segundo. Bueno, ya está, susurró, y presionó enviar. Lo que no vio fue que, por un movimiento rápido del dedo, el chat seleccionado no era el de Carla. Era el grupo llamado Familia Gómez. Miembros: Marcos, Ana, Lucas, Sofía, mamá, la suegra, Fede cuñado. El mensaje tardó unos segundos en subir. Y quedó ahí, en silencio, esperando oídos. En la casa, Ana escuchó el típico sonido de WhatsApp desde la cocina. Ding mensaje en Familia Gómez. Secó sus manos y tomó el celular. Marcos envió un mensaje de voz. 053. Sonrió, pensando que sería algo cariñoso. Tal vez un saludo para los chicos. Le dio play, con el parlante del celular al máximo. La voz de Marcos llenó la cocina. Cada palabra fue un golpe. Ana piensa que voy a una reunión del trabajo. Pobre, si supiera que la única reunión que quiero es contigo. Mientras ore el domingo y levante las manos, nadie sospecha nada. Contigo puedo ser yo, sin tanto aleluya. El vaso que tenía en la otra mano tembló. Se apoyó en la encimera, sintiendo que le faltaba el aire. Mamá. La voz de Sofía la sacó del trance. ¿Qué es eso? La niña había escuchado parte del audio desde el comedor. Lucas, curioso, bajó el volumen de sus auriculares. ¿Papá mandó algo?, preguntó. Ana, en shock, no alcanzó a bajar el volumen. El audio se reprodujo de nuevo. Lucas lo había abierto en su propio celular. ¿Qué? Lucas se quedó pálido. ¿Qué dijo de la iglesia? En cuestión de segundos, el audio entró en los celulares de todos. La suegra, desde su casa, lo escuchó y dejó caer el rosario que tenía en la mano. El cuñado, Fede, frenó el auto en la avenida al oírlo. Unos segundos después, comenzaban a llegar mensajes de todo tipo. Mamá. ¿Qué es esto, Ana? Fede. Llámame ya. Sofía. Mamá. Dime que es una broma. Ana sintió que el mundo se le encogía. Sofía. Lucas. Balbuceó. Váyanse a sus cuartos. Ahora. Pero mamá. Empezó Sofía, con lágrimas. Ahora. Repitió, con un tono que rara vez usaba. Ellos obedecieron. Con el corazón en la boca, Ana volvió a poner el audio. Esta vez, sola, lo escuchó completo, sin adelantar, sin pausar, sin anestesia. Cuando terminó, solo pudo decir: Señor, tú escuchaste esto antes que yo, ¿verdad? ¿Y no hiciste nada? De inmediato, le vino un pensamiento que la golpeó distinto. O esto que acaba de pasar ya forma parte de lo que tú estás haciendo. Mientras tanto, Marcos, ajeno al desastre, manejaba tranquilo, hasta que el celular empezó a vibrar sin parar. Llamadas de Ana, mensajes de Lucas, notas de voz de la suegra. ¿Qué pasa ahora?, murmuró, irritado. Apretó el botón del manos libres. Primero entró la voz de su madre. Marcos, ¿qué enviaste al grupo? ¡Qué vergüenza, hijo! ¡Qué vergüenza! Colgó, confundido. Entró un mensaje de Lucas, escrito con rabia. Pobre Ana, ¿en serio, papá? El corazón le dio un salto. Paró el auto a un costado. Abrió WhatsApp. Vio el mensaje de voz en el grupo. Leyó. Reenviado. Lo escuchó. Su propia voz lo golpeó en la cara. No, 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 susurró. No puede ser. El pecho comenzó a oprimirle. Intentó borrar el audio. Demasiado tarde. Ya estaba marcado como visto por todos. Ana llamó otra vez. Contestó, con la voz temblorosa. ¿Ana? Lo que escuchó del otro lado no fue grito. Fue algo peor. Una calma fría. Marcos, dijo ella. No vengas con excusas. Lo escuchamos todos. Tú, que levantas las manos el domingo, hizo una pausa. Esta vez,
No te salió solo mal una nota. Te salió mal la vida entera. Colgó. Marcos se quedó con el teléfono pegado a la oreja, respirando rápido. Se dio cuenta, en ese momento, de algo que había preferido ignorar. No era el diablo jugando con su celular, no era una casualidad tecnológica, algo más grande estaba pasando. Dios había decidido tocar lo que él se había empeñado en esconder. Marcos llegó a casa 1 hora después. No se animó a entrar de golpe. Se quedó unos segundos fuera, viendo la ventana de la sala con la luz encendida. Señor, ten misericordia, alcanzó a decir, mecánicamente. Abrió la puerta. La atmósfera era distinta. Podía casi tocar la tensión en el aire. Ana estaba sentada en la mesa del comedor, con el celular sobre la mesa. Frente a ella, la Biblia abierta. No porque estuviera leyendo, sino porque la había dejado caer allí cuando el audio terminó. Lucas, apoyado contra la pared, los brazos cruzados, la mandíbula apretada, Sofía, con los ojos hinchados de llorar, sentada en una esquina del sofá, abrazando un cojín. La suegra no estaba físicamente, pero había llamado varias veces. Fede llegaría en unos minutos. Marcos cerró la puerta despacio. Ana, yo. Ella levantó la mano, pidiéndole silencio. Marcos, si vas a mentir, mejor no digas nada, dijo, mirándolo fijamente. No estoy en condiciones de escuchar otra versión suavizada. Lucas lanzó una carcajada amarga. Sí, papá, añadió. Capaz ahora nos vas a decir que estabas ensayando un drama para la iglesia. Sofía empezó a llorar otra vez. Marco sintió la cara arderle. Por primera vez en años, se vio desde afuera. Un hombre con Biblia y guitarra los domingos, y un corazón dividido entre semana. No hay excusas, admitió, con la voz quebrada. ¿Lo que escucharon? Es verdad. Ana parpadeó, como si hubiera querido, en el fondo, oír otra cosa. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Carla y yo, empezó él. Hace como 3 años que... Sofía se llevó la mano a la boca. ¿3 años?, gritó Lucas. ¿3 años mintiéndonos en la cara? Marcos intentó acercarse a él. Hijo, yo... Lucas dio un paso atrás. No me llames hijo, dijo, temblando de rabia. Un padre no hace eso. Ana respiró hondo. ¿La conoce alguien de la iglesia?, preguntó, tratando de tener clara la magnitud. ¿El pastor? ¿Tu mamá? No respondió Marcos. Nadie. Solo tú. Ahora. Y... bueno, toda la familia que escuchó el audio. En ese momento, se oyó el timbre. Fede entró casi sin saludar. Tenía el celular en la mano. ¿Se puede saber qué demonios?, empezó. Pero se contuvo al ver las lágrimas en los ojos de Sofía. Perdón, pero esto no es cualquier cosa, Marcos. Marcos bajó la cabeza. Ya les dije. No hay excusas, repitió. ¿Y la iglesia?, preguntó Ana, de golpe. ¿También les vas a seguir tocando la guitarra como si nada? Marcos sintió un golpe en el estómago. No dijo, casi susurrando. Voy a hablar con el pastor Rubén. Voy a dejar todo. Lucas soltó una risa irónica. Ahora sí te acuerdas del pastor, murmuró. Ana se levantó despacio. Marcos dijo, esta noche vas a dormir en el sofá. Mañana te vas a la casa de tu madre o de tu hermano. No porque quiera castigarte, sino porque yo necesito respirar sin oler tu perfume en la almohada. Marcos sintió el corazón romperse. ¿Y nosotros?, preguntó, mirando de reojo a Lucas y a Sofía. Nosotros, respondió Ana, limpiándose las lágrimas. Nosotros estamos heridos. Tus hijos necesitan saber que lo que hiciste está mal. Muy mal. No voy a minimizarlo delante de ellos. Sofía, que había estado callada,
habló por primera vez. «Papá», dijo, con la voz hecha pedazos. «Cuando cantabas Santo, Santo, el domingo, ¿también pensabas en ella?» La pregunta lo atravesó. No supo qué responder. «Soy un hipócrita», alcanzó a decir. «Lo sé». Ana sintió que algo se quebraba aún más. Se dio cuenta de que toda su vida había estado apoyada en la idea de que, aunque hubiera problemas económicos, discusiones, diferencias, al menos Marcos era un hombre de Dios. Ahora, hasta eso se tambaleaba. Esa noche casi no durmieron. Ana lloró hasta quedarse sin lágrimas. Marcos, en el sofá, solo atinaba a repetir: «Señor, perdóname. Señor, perdóname». Pero sus propias palabras le sonaban huecas. Ya no bastaban oraciones en secreto. Su pecado había dejado de ser privado. Al día siguiente, Marcos fue a ver al pastor. Rubén lo recibió con el rostro serio, sin sonrisa. «Me llegó el audio», dijo, sin rodeos. «Alguien del grupo familiar me lo reenvió, preguntando qué hacer». Marcos sintió que la vergüenza le subía desde los pies. «Pastor», empezó, con voz temblorosa. «Lo que oyó es solo la punta del iceberg, ¿verdad?», lo interrumpió Rubén. «No se llega a hablar así de la esposa, de los hijos, de la iglesia, de Dios, de un día para otro». Marcos bajó la cabeza. Le contó todo. No ya el audio, sino los años de coqueteos, viajes, caídas, últimas veces que nunca lo eran. Rubén escuchó en silencio. «Mira, Marcos», dijo al final, «aquí hay dos cosas distintas: tu relación con Dios y tu servicio en la iglesia. Dios puede perdonarte. Sí, Cristo murió precisamente por pecadores que hacen cosas como estas. Pero el púlpito, el micrófono, el liderazgo, no son un derecho, son un privilegio. Y tú lo has pisoteado». Marcos asintió, con lágrimas. «Estoy dispuesto a dejar todo», murmuró. «No estás dispuesto», respondió Rubén. «Tienes que dejarlo. Desde hoy. Por el bien de la iglesia. Y por el tuyo». Gelasasira setiva bliazar. Gelasarasira setiva bliazara. Cuando salió del despacho, se sintió más vacío que nunca. Ni aplausos, ni luces, ni micrófono. Solo un hombre, desnudo en su verdad, con un matrimonio hecho pedazos y una reputación por el suelo. En su mente, una frase le sonaba una y otra vez, un audio reenviado por error. Pero, ¿de verdad había sido un error? ¿O era la forma más dolorosa y a la vez más misericordiosa que Dios había encontrado para decirle: «¿Hasta aquí llegas así?» En los días siguientes, la vergüenza fue creciendo. Algunos hermanos de la iglesia, mal informados, empezaron a murmurar. Otros lloraban sinceramente al enterarse. Algunos evitaban a Ana, sin saber qué decirle. Otros la miraban con lástima, casi como si tuvieran miedo de contagiarse de su historia. Ana vivía entre querer desaparecer y querer gritarle al mundo: «Yo no hice nada. Yo también soy víctima de esto». Lucas se encerró más en sí mismo. Empezó a faltar a la iglesia. Sofía se sentía avergonzada de subir a cantar. Dejó de hacerlo. La familia, que hace poco era ejemplo, ahora era caso de oración. Marcos, desde la casa de su madre, pensaba: si ese audio no se hubiera enviado, todo seguiría igual. Yo seguiría liderando. Ana seguiría sonriendo. Nadie se habría enterado. Y en el fondo de esa frase estaba el engaño. Mejor seguir en la oscuridad. Pero Dios tenía otros planes. Pasaron unas semanas. Marcos, lejos de su casa, dejó de correr, de coordinar ensayos, de elegir canciones. Tenía algo que hacía mucho no tenía: silencio. Una noche, su madre lo encontró sentado en la mesa, con la cabeza entre las manos. «Hijo»,
dijo ella, con lágrimas. Yo te enseñé a orar de pequeño. Te llevé a la iglesia. Y ahora te veo así. Marcos lloró como no lloraba desde niño. Mamá, sollozó. Arruiné todo. Ella tomó aire. No voy a excusarte, dijo. Lo que hiciste está mal. Muy mal. Pero tampoco voy a enterrarte. El audio me dio vergüenza. Sí. Y me dolió. Mucho. Pero después, cuando me calmé, pensé, esto no solo mostró lo que hay en el corazón de mi hijo, también mostró que Dios sigue disciplinando a los que ama. Marcos la miró, confundido. ¿Disciplina? ¿Como amor? Ella asintió. ¿Prefieres un Dios que te deje seguir mintiendo hasta que tengas 70 años y los pierdas a todos? ¿O uno que te frene ahora, aunque sea con vergüenza, para darte una oportunidad de cambiar de verdad? Esa noche, Marcos abrió la Biblia que llevaba semanas cerrada. El libro lo llevó al Salmo 51. Las palabras de David, después de ser confrontado por su pecado. Contra ti solo he pecado, leyó en voz baja. Tú amas la verdad en lo íntimo. Las palabras lo atravesaron. Pensó en David, rey, líder, salmista y adúltero, homicida, confrontado por un profeta. ¿Qué fue lo que hizo que David fuera conforme al corazón de Dios después de semejante desastre? No que hubiera pecado menos que otros, sino que, cuando Dios lo desenmascaró, dejó de huir. Señor, oró Marcos, por primera vez sin máscara. No tengo cara para pedirte nada, ni ministerio, ni matrimonio, ni nada. Solo, no me sueltes. Haz conmigo lo que tengas que hacer. Mientras tanto, en la casa, Ana también vivía su propio proceso. Al principio, su oración era rabia pura. Señor, échale encima todo tu juicio. Que sufra, que pierda todo, que sienta lo que yo siento. Con los días, esa oración fue mutando, no porque el dolor disminuyera, sino porque el Espíritu Santo comenzó a trabajar en ella de otra manera. Una noche, en una reunión de mujeres a la que casi no va, una hermana compartió un testimonio de infidelidad y restauración. Ana escuchaba, con los brazos cruzados, casi en modo defensa. La mujer decía, yo quería que Dios lo destrozara. Y Dios, en vez de destrozarlo a él, empezó a mostrarme mi propio corazón, mi orgullo, mis ídolos, mis expectativas. No para culparme por su pecado, sino para sanarme a mí también. Al final, la hermana dijo una frase que se le quedó grabada. Dios desenmascaró su pecado, pero también desenmascaró lo que yo había construido sobre mi esposo, en lugar de construir sobre Cristo. Esa noche, Ana llegó a su cuarto, se sentó en la cama, y dijo algo que no creía que fuera capaz de decir. Señor, yo no soy la culpable de su infidelidad, eso es suyo, pero reconozco que también hice de Marcos mi seguridad principal. Mi orgullo era tener un esposo ejemplar. Y cuando eso se cayó, sentí que me quedaba sin piso, porque mi piso no eras tú, eras él. Las lágrimas comenzaron a caer, pero de otro tipo. Ya no eran solo de rabia, sino de quebranto. No sé si quiero seguir casada con él, admitió. No sé si alguna vez volveré a confiar, pero sí sé que quiero salir de esto tomada de tu mano, no de mi enojo. Unos días después, el pastor Rubén convocó a Marcos y a Ana a una reunión conjunta. Ana dudó, Marcos también, pero fueron. Se sentaron frente a frente, con la mesa del pastor en el medio, como frontera y puente a la vez. Al principio, fue incómodo. No se miraban. Rubén comenzó orando, simple, sin frases rebuscadas. Señor, aquí no hay héroes. Hay un hombre que pecó gravemente, y una mujer herida profundamente, y unos hijos en el medio. Tú conoces cada lágrima, cada audio, cada pensamiento.
Te pedimos que seas tú dirigiendo este momento. Luego, miró a Marcos. ¿Qué quieres decir? Pero no lo que suena bien. Lo que es verdad. Marcos respiró hondo. No te mereces nada de lo que te hice, le dijo a Ana, con la voz rota. No mereces audios escondidos. No mereces ser la pobre Ana de mi mensaje. Yo elegí vivir en mentira. Cada vez que me justificaba, me hundía más. No fue un error de una noche, fue una cadena de decisiones cobardes. Ana bajó la mirada. Esas palabras dolían, pero al menos sonaban a verdad. No a me equivoqué. Perdón, no espero que me perdones hoy, añadió Marcos. Ni que me creas, ni que volvamos a ser la familia ejemplo. Solo, quiero decirte, que quiero ser otro hombre, aunque eso tarde años, y tú no estés a mi lado. No quiero morir así. Rubén miró a Ana. Nadie va a presionarte a decidir ahora, le dijo. No estás obligada a restaurar el matrimonio porque queda bonito. Tampoco estás obligada a separarte porque todo el mundo lo hace. Lo único que Dios te pide hoy es que no dejes que el odio te devore. Ana tragó saliva. Marcos, dijo, despacio, te perdonaré. No hoy, pero un día. No porque lo merezcas, sino porque yo misma necesito ser libre de esto. Pero el perdón no significa volver automáticamente a lo de antes. Hizo una pausa. Si seguimos juntos o no, lo iremos viendo. Paso a paso. Con consejería. Con tiempo. Con evidencia. No solo con palabras. Marcos asintió, con lágrimas. Era más de lo que esperaba. En los meses siguientes, comenzaron un proceso difícil, a veces insoportable. Consejería matrimonial. Grupos de hombres para Marcos, donde otros que habían pasado por lo mismo, lo confrontaban, lo acompañaban, lo sostenían. Espacios de terapia para los hijos, que también necesitaban poner en palabras su dolor. Tiempos de separación física, pero con comunicación, para no actuar desde la impulsividad. El audio, que al principio había sido la vergüenza más grande de sus vidas, se convirtió, poco a poco, en un recordatorio de algo. Dios no había mandado el audio para destruirlos, sino para impedir que siguieran destruyéndose lentamente. Pasó un año. Marcos ya no estaba en la plataforma los domingos. Se sentaba en la banca, a veces en la última fila, a veces en el medio, sin protagonismo. Levantaba las manos, pero ya no por costumbre, sino con lágrimas, consciente de la misericordia que lo sostenía. Ana volvió poco a poco a servir, pero de otra manera, ya no como la esposa del líder, sino como una mujer que sabía por experiencia propia lo que era ser traicionada y sostenida por Dios. Empezó a acompañar en privado a otras esposas que llegaban con corazones rotos. No les prometía finales perfectos. Les hablaba de un Dios que, a veces, restaura matrimonios y otras, restaura personas, aunque los matrimonios no sobrevivan. En su caso, después de mucho orar, llorar y hablar, decidió seguir casada, no por presión de la iglesia, ni por miedo al ¿qué dirán?, sino porque vio cambios reales en Marcos, porque sintió que Dios le daba amor nuevo, y porque los dos se sometieron a un proceso serio, con límites claros. El perdón no borró el pasado, no borró el audio, no borró las cicatrices en la confianza, pero sí cambió el futuro. Lucas, que al principio decía que nunca volvería a pisar una iglesia, regresó, poco a poco, no por su padre, sino por Dios. Ver a Marcos humillarse, dejar los ministerios, someterse, le mostró algo que nunca había visto: que el Evangelio no era solo para los de afuera, sino también para líderes caídos. Sofía,
Después de un tiempo largo de silencio, volvió a cantar. No inmediatamente en la plataforma, sino en su cuarto, luego en pequeños grupos, más adelante en la iglesia, con una profundidad distinta. Su canción favorita ahora era, Donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. La suegra, que al principio solo sentía vergüenza, fue entendiendo que Dios también estaba trabajando en su hijo, en su nuera, en sus nietos. En vez de repetir el audio como chisme, lo mencionaba en oración, en silencio. Y el famoso audio nunca se borró del todo del grupo, no porque lo quisieran escuchar una y otra vez, sino porque decidieron dejarlo ahí como recordatorio, un recordatorio de lo bajo que puede caer un corazón que se cree inmune, y de lo profundo que Dios puede meter la mano para rescatar. Una tarde, el pastor Rubén invitó a Marcos y a Ana a compartir en un retiro interno su testimonio, no en detalles morbosos, no mencionando nombres, no victimizándose, sino contando cómo un error tecnológico se convirtió en el inicio de una cirugía espiritual. Yo pensaba, dijo Marcos, con la voz serena, que mientras nadie supiera, todo estaba bajo control, que entre Dios y yo podíamos ir arreglando, pero vivía en una mentira, la de creer que Dios tolera para siempre lo que yo decido ocultar. Ese audio fue mi Natán miró al pastor, como cuando el profeta fue a David y le dijo, «Tú eres ese hombre». Ana tomó la palabra después, y yo añadió, «Me descubrí apoyando mi identidad en mi esposo fiel, más que en mi Señor». Cuando eso se cayó, sentí que me quedaba sin nada, pero Dios usó incluso esa caída para mostrarme que Él era mi roca, no Marcos. Al terminar, hubo silencio. No fue un testimonio de, y vivieron felices para siempre. Fue algo más real. Seguimos en proceso, concluyó Ana. Hay días más difíciles que otros. Todavía hay momentos en que el recuerdo me duele. Pero una cosa sé. Prefiero una vida en verdad, con cicatrices, que una vida de mentira, con fotos perfectas. Esa noche, de regreso a casa, Marcos recibió un mensaje en el grupo Familia Gómez. Era de Lucas. Papá, gracias por no hacerte el santo allá arriba. Te amo, aún con todo. Y gracias a Dios por ese audio. Si no, capaz seguías actuando, y yo me hubiese ido del todo. Sofía respondió con un emoji de corazón y una frase. Dios hace nuevas todas las cosas, hasta los errores de WhatsApp. Ana sonrió, leyendo. Miró a Marcos, que tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Te das cuenta?, le dijo. Lo que el enemigo quiso usar para destruirnos por completo, Dios lo usó para detenernos, antes de que nos perdiéramos del todo. Esa noche, antes de dormir, Ana oró en voz alta, como hacía tiempo no lo hacía junto a Marcos. Señor, gracias por el día en que decidiste desenmascarar lo que nosotros queríamos esconder. Nos dolió, nos avergonzó, nos rompió, pero también nos abrió los ojos. No permitas que volvamos a tapar lo que tú sacas a la luz. Ellos habían pensado que un audio reenviado por error había destruido su familia, pero con el tiempo entendieron que, a través de ese audio, Dios había puesto un freno a un camino de muerte. Para empezar, desde las ruinas, a construir algo nuevo. Ahora sí, sobre la verdad, tal vez en su casa, nunca se ha reenviado un audio así, pero sí han aparecido mensajes, conversaciones, historiales, cosas descubiertas por accidente, que han abierto heridas profundas. Quizá usted ha pensado, si nunca hubiera visto eso, seguiría tranquila. Si ese mensaje no hubiera llegado, seguiríamos como familia perfecta. La historia de Marcos y Ana nos recuerda algo muy duro y muy esperanzador. A veces, lo que parece un error
es la forma en que Dios decide desenmascarar un pecado que está destruyendo en silencio, no para humillar por gusto, no para exhibir por morbo, sino para dar una oportunidad real de arrepentimiento, de cambio, de libertad. Si hoy usted está viviendo algo parecido del lado del que falló o del que fue herido, no lo enfrente solo. Busque ayuda espiritual madura, consejería, oración. No todo termina igual en cada historia. Algunos matrimonios se restauran, otros no. Pero en todos los casos, Dios quiere restaurar corazones. Le invitamos a suscribirse al canal Cuando Dios toca la familia, dejar su comentario si desea oración, y compartir este video con alguien que siente que su vida se derrumbó por algo descubierto por error. Quizá, detrás de ese error, hay un Dios que está llamando a la verdad y a una nueva oportunidad.